La palabra reloj viene de una vieja palabra italiana que es orologio, que quiere decir el que cuenta las horas, que cuenta las horas, el orologio. Ha habido muchas formas para contar las horas del día. Ha habido, por ejemplo, el reloj que se llamaba clepsidra. Se usó en la antigüedad y consistía en un delicado sistema donde se hacía gotear agua en una forma controlada. Y entonces, cada tanto tiempo se llenaba un pequeño vaso o vasija. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí goteaba, ponerle 10 gotas por minuto y entonces el vasito de abajo, cada vez que se llenaba, era una hora o 10 horas o lo del periodo que ellos querían marcar. Era difícil saber cuándo eran las 10:15 justo, pero bueno, ya hablé como viejo porque dije 10:15. Esa forma de reloj, el que marca con porciones en grados de círculo, dividido en 12, es más moderno. Y entonces eso es más de la época del orologio, es decir, de los relojes mecánicos, donde hay un mecanismo que controla en el reloj que nosotros conocimos últimamente, es una cuerda mecánica que almacena energía y la va liberando a través de un mecanismo donde hay un engranaje que se traba y se destraba cada tic que escuchamos del reloj. El reloj hacía antes tiki, tiki, tiki. Los chicos no saben de qué estoy hablando, pero es probable que los chicos a esta hora están durmiendo y no me están escuchando tampoco. Pero sí, me estás escuchando, mi amor tesoro, querido, deja esa maquinita y decime la hora. Y entonces me va a dar todos números. Me va a decir, y son las 9:23. Y no va a decir un cuarto, pasado un cuarto o ese tipo de cosas. En la década del 70, donde ya algunos de nosotros estábamos vivos, el lugar donde vos quisieras que hayan fabricado tu reloj era Suiza. La Suiza. En la Suiza fabricaban los mejores relojes del mundo. En Japón habían empezado a estudiar la posibilidad de hacer relojes electrónicos, porque la vibración del cuarzo les permitía tener un reloj con una precisión de millonésimas de segundo contra los relojes mecánicos que siempre tenían un problema de que se podían atrasar o adelantar. Otro concepto antiguo, el reloj que atrasa. Eso ya es muy difícil que pase hoy día, porque aún los relojes que tenemos mecánicos, como son los relojes de pared, ahora mismo estoy viendo uno acá delante mío, ese reloj tiene un mecanismo, pero el tic está controlado por una vibración de un cristal de cuarzo que es extremadamente preciso e insensible en general a las variaciones por calor y ese tipo de cosas. Cuando les dijeron a la industria en Suiza, cuidado que en Japón están experimentando con unos relojecitos muy modernos, son un poquito grandes todavía, pero tienen unas luces y te dan directamente la hora sin tener que interpretar a dónde está la aguja grande y a dónde está la aguja chica. Y entonces en Suiza se rieron y dijeron, no hay un lugar en el mundo donde hayan desarrollado la tecnología que nosotros tenemos, la precisión de nuestros escapes, algunos de ellos protegidos con bujes hechos de piedras preciosas como el rubí. Y entonces había reloj como el del Vana que tenía mi viejo, que tenía 17 rubí. O sea que los movimientos mecánicos estaban desplazándose con ejes protegidos con bujecitos hechos con rubí, entonces casi no tenían fricción, era una maravilla, y los suizos se reían y se reían y decían, ajaja.
Cuando se quisieron acordar, los japoneses estaban produciendo unos relojes que no hacían tic-tic, pero que tenían una precisión de 0,000000001, o sea, el error, margen de error era según, millonésimas de segundo, que eran exactos como el famoso reloj patrón que está en Greenwich y ahí marca la hora de todo el mundo, y que encima no hace ruido y que no hay que darle cuerda, sino que hay que cambiarle la pilita una vez por año. Ahí dejaron de reírse los suizos y cuando se quisieron acordar, y al día de hoy, que no ha pasado tantos años tampoco, la gran mayoría de los relojes del mundo, incluyendo las marcas suizas que eran famosas, sus mejores relojes contemporáneos, no solamente que no son mecánicos, ni controlados por las vibraciones de un cristal de cuarzo, sino que, no, que son electrónicos y aún digitales, es decir, podés leer en el reloj un email que te acaba de llegar, un WhatsApp como este. Y no me asombra que algunos oyentes nuestros miran en el reloj y dicen, a ver, me voy a enganchar con el tip de hoy en el teléfono, es decir, en el reloj, es decir, en lo que tiene en la muñeca. Un cambio de paradigma gigantesco, pero el más grande de toda la historia, fue cuando vino Jesús al mundo. Por eso es la Biblia y los cristianos y todo, porque hasta ese entonces una persona se vinculaba con Dios a través de la oración y todo así, pero siempre hablándole a otra persona, a alguien fuera de sí. En cambio, con Cristo se acercó la posibilidad de hablar con alguien que está en vos. Pero se acerca la hora, dijo Jesús, y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Juan 4, 23 y 24. Él estaba hablando con una mujer que no tenía mucha preparación religiosa por lo que se ve, pero que tenía una necesidad como cualquier persona del mundo tiene, que es completar su vida con este nuevo paradigma, la posibilidad de tener a Dios en su corazón. Porque dice claramente acá que el problema básico de la fe y la gran ventaja es que Dios es espíritu. Dice acá claramente, Jesús lo dijo, Dios es espíritu. Dios es espíritu. No se lo puede medir, no se lo puede pesar, aunque en el siglo XVIII hubo experimentos para ver si las personas, si el espíritu pesaba. Entonces pesaba una persona moribunda y cuando lanzaba su último aliento lo volvían a pesar y decían, bajó 50 gramos. Dice, eso debe ser el peso del espíritu que lo acaba de abandonar. Pero dice la Biblia acá que Dios es espíritu. Y entonces ahí está la gran ventaja porque puede estar con vos en todo el tiempo, siempre en lo profundo de tu ser. Y la gran desventaja de que uno se puede confundir el espíritu con las emociones. Por eso, si te fijas dos veces en dos versículos seguidos, es que Jesús dice de espíritu y en verdad. Porque el espíritu así, el espíritu, a mí el espíritu me dice tal cosa, se presta al macaneo, pero es real. Y Dios es espíritu, es decir, hay que tener cuidado de no prestarse al macaneo, básicamente de no entusiasmarse tanto con las emociones, sino entusiasmarse y dejar que las emociones, justamente mira qué casualidad, la palabra que acabo de usar, entusiasmarse, es la palabra de tener a Dios adentro, dice en teos, de ahí viene la palabra entusiasmarse, entusiasmo, que quiere decir tener a Dios adentro de la vida. Y ese es nuestro desafío esta mañana, acercarnos a Dios a través del perdón de los pecados en Jesús, como aquella mujer
en Samaria descubrió de la boca nada menos que de Jesús, era una de las primeras en ver el nuevo paradigma. Los relojes de Suiza siguen siendo muy bonitos, pero básicamente para decoración, porque si querés un reloj preciso, tiene que ser japonés. Y si vos querés tener a Dios en tu espíritu, tenés que buscar a Dios espiritual y cederle mediante el perdón, pedirle el perdón de los pecados, el lugar espiritual de tu corazón. ¿Te cabe? ¿Te sirve? Que Dios te bendiga hoy.